tenemos un busto de ella, ¿vale? Tú me has compartido. Empezamos fuerte. Vamos a empezar ahí en nivel alto. Vamos a empezar ahí con todo. Para que la gente se enganche y no se vayan hasta el final. Sí. Tenemos un busto de ella pues por desgracia no se cuenta tampoco mucha más información, sí que hay algunas monedas también, ahora lo mostraremos, pero este es un busto de cómo era ella. Siempre se ha comentado mucho que Cleopatra era una mujer, una femme fatal, que era guapísima, que seducía a los hombres con su imagen, pero creo que cada vez se va más demostrando que esto no era tan cierto y que ella era una mujer que tenía mucho aura, pero más por su inteligencia, por su forma de hablar, porque dominaba muchos idiomas, por lo culta que era, por ser una mujer muy resuelta para la época, ¿no? A lo mejor una echada para adelante, pero quizás a lo mejor eso nos ha llegado un poco la imagen de que Cleopatra, la gente entiende que es esto, ¿no? Claro. La gente piensa que es Elizabeth Taylor, esta es Cleopatra, así es como se le veía, la mujer muy guapa de la época, de las actrices que había en los años 60, con toda la parafernalia, con todos los decorados, con toda la ropa extravagante, los maquillajes, es decir, esta es la imagen a lo mejor que tenemos más común de Cleopatra, pero quizás a lo mejor puede estar más cerca de esto, a la imagen que pudo haber sido real. ¿Qué opinas tú sobre el tema de su imagen? Pues podría ser, pero es que no se sabe y creo que no se sabrá nunca cómo era en realidad Cleopatra. Aunque el busto que conservamos es de mediados del siglo I a.C., de la época en la que vivió Cleopatra, igual que la moneda, que es del año 31 a.C., me parece que ahí la ponemos. De su muerte. A empezar, lo que puede llamar la atención es que no aparece con el típico peinajicio que nos lo imaginamos, con esa peluca grandota, sino peinada a la griega. Que es que se nos olvida que Cleopatra viene de una dinastía macedonia, o sea, griega. Entonces, ella, como es un híbrido entre las costumbres egipcias y las costumbres griegas, por lo tanto, suele aparecer siempre peinada, siempre en las pocas representaciones que han llegado hasta nosotros, pues con el moño bajo a la griega y con esa especie de coronita lágida que es distintiva de los reyes macedonios. Todas las fuentes que tenemos, que la mayoría hay que decir ya que son, sobre todo de época grecolatina, de su época y posteriores, no muy afines a Cleopatra, más afines a Augusto, que quien me conozca sabe que yo soy Augusto Lover Forever, que para mí es lo más bonito que ha parido el imperio, pero Augusto... Pero no todo da gusto, o sea, una parte sí, la parte mala, muy mala. Claro, yo lo quiero mucho, es mi crack, pero menudo bicho. Entonces, pues las fuentes siempre hablan de ella que no era tan guapa como podemos pensar. También hay que tener en cuenta que es que el canon de belleza es muy diferente dependiendo de las épocas, de las sociedades, de los países y del momento histórico. Me remito, por ejemplo, a la pintura que hemos visto antes de las Tres Gracias de Rubens con esos culacos celulíticos, que eso era bellísimo y eso... Ahora, a principios de los 90, pues no se podía concebir como bello. Entonces, Cleopatra, se habla sobre todo de su belleza, como tú has dicho, era más su presencia, su conversación. Imaginar, Cleopatra era todo lo contrario a lo que era una matrona romana, porque Cleopatra vivía en un mundo completamente contrario a Roma. Era el exotismo egipcio y la moral y me sale lo contrario exótico. Bueno, sí, la moral romana. Lo más tradicional, ¿no? El más Lo más tradicional romano. Entonces, claro, era una mujer muy lista. Había estudiado de todo. Ciencia, historia, diferentes lenguas. Cuentan, hablaba hasta 9 idiomas. Que ríete tú de Duolingo. No necesitaba a ningún traductor para hablar con cualquier otro mandatario, le daba igual, y eso ya de por sí tenía que imponer. Además, imagínate, esa mujer vestía con colores bastante vivos y tela delicada y transparente, bueno, no es lo mismo el clima egipcio que el clima romano, con colores que yo me la imagino como un híbrido entre una Afrodita griega y una Isis egipcia.
así, tenía que imponer, aparte que dicen que era pequeñita, que no era muy, muy alta, pero que simplemente con su presencia y con lo que llevaba alrededor ya te imponía y te obnubilaba, o sea, te quedabas boquiabierto. Y se habla siempre del poder que ejerció sobre los hombres, pero yo me imagino a las mujeres romanas que la vieron cuando ella estuvo en Roma, que se quedarían pues flipando, como diciendo, pero esta persona, ¿de dónde ha salido? Porque era todo lo contrario a lo que ellos estaban acostumbrados y a su modo de vida. Entonces, en cuanto a la belleza, pues no es tanto la belleza física, sino todo el conjunto, la manera de moverse, la manera de hablar, incluso creo que es Plutarco Dion Casio, que habla, que dice que su tono de voz era envolvente, pero claro, hay que tener en cuenta que los autores latinos de época de Augusto y posteriores, que siguen toda la propaganda que creó Augusto, pues sí, es como un piropo envenenado. Tenía una voz bonita, pero que te embaucaba, como casi sibilina. Era una voz como una serpiente, ¿sabes? Que te hechiza, te atrapa y te lleva a su terreno. Eso es lo que siempre se le ha achacado. O sea, que hablando muy pronto, te comía la tostada, ¿sabes? Te hacía así, te envolvía y cuando te dabas cuenta, ¡pum!, te tenía en su terreno. Y eso es muy... lo ponen como algo malo porque es una mujer extranjera y reina. Si esto lo hacía un hombre, pues era súper inteligente y estratega porque usaba la conversación para labores diplomáticas, para llevar a otro mandatario a su terreno, pero claro, estamos hablando de una mujer y estamos hablando de otra época. Antes de continuar, no hay que hacer historia nunca desde el presente. Con los ojos del presente no se hace historia, se hace otras cosas que tú quieras, pero no se hace historia. Hay que comprender el momento en el que se vivía, que las mujeres no tenían prácticamente libertad ninguna en el mundo romano, el mundo egipcio era diferente, y no tenía el modo de vivir unas que otras. Tampoco Cleopatra era un icono feminista, ni una mujer empoderada como se está vendiendo ahora. Era una mujer de su tiempo. Era una reina por motu propio. Ella era la reina, no era reina porque estaba casada con el rey. No, ella era reina legítimamente, porque era hija del faraón. Y eso creo que es algo bastante importante que hay que remarcar, que no era un florero ni un adorno como de los hombres como luego la pintaron las fuentes romanas, sino una mujer poderosa, inteligente, estratega y que supo capear bastante bien el temporal que se encontró cuando ascendió al trono. Sí, además entiendo que, claro, ella se enfrentó a titanes de la época muy potentes, a personajes ahí muy duros, y claro, ella no pudo luchar contra Roma con armas, porque estaba en clara desventaja, pero sí que supo ganarse a los líderes políticos de la época, al final para defender a su pueblo, ¿no? Pues lo que ella quería era defender Egipto, que su pueblo no fuese absorbido por Roma, es decir, mantener una especie de independencia de ese pueblo que estaba ahí siendo la potencia en ese momento mundial, y creo que en parte consiguió el objetivo. Luego al final las cosas acabaron como acabaron bien para ella, pero es decir, jugó sus cartas y en parte salió bien, claro, porque ya al morir César, cosas cambian. Pero si César no hubiese muerto, ahí es lo que no sabemos que hubiese pasado. Ahí es. Claro. Decir, hasta ese momento, las cosas iban bien para ella. Claro, entonces. No se sabe nunca, pero es lo que tú dices, que tuvo que tener en cuenta que cuando Cleopatra ascendió al trono, se encontró un país, como dirían los Simpsons, en la más ruina, porque la gestión de su padre no había sido muy buena. A ver, muy buena. La dinastía egipcia ya, en el momento que Cleopatra nace, pues el Egipto esplendoroso ya era solo un sueño y un recuerdo. Están completamente en decadencia, no solo el Egipto faraónico de Ramsés II, de Hatshepsut, no, sino ya los grandes
monarca macedonio. Y claro, en el momento que Cleopatra nació, su padre, que era Ptolomeo XII, pues vio que Roma se estaba convirtiendo en una potencia bastante potente, valga la redundancia. Se está haciendo con un montón de territorios en el Mediterráneo, estaba absorbiendo territorios que habían sido por tradición egipcios. ¿Y qué pensó Ptolomeo II? Pues yo me tengo que hacer amigo de esta gente para que me dejen a mí más o menos vivir, estar yo tranquilo. Y claro, eso como te haces amigo de ellos. No es como, hola, soy Ptolomeo, ¿quieres ser mi amigo, Roma? No, pagando y pagando y pagando. Y los Ptolomeos y Egipto eran muy ricos, no solo en grano, que eso era, que hoy nos parece una tontería, pero eso era, vamos, el Bill Gates del momento, el tener grano, porque la comida era básica. Pero eran ricos de dinero, de riqueza, de oro y de todo, pero muchas de ellas pues las usó para eso, para mantener como cierta tranquilidad y tener contenta a Roma para que lo dejaran a ellos tranquilos. Y esto precisamente a Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, le valió una rebelión. Su pueblo se rebeló contra él porque estaban en una situación económica terrible. Claro, él puso pies de por medio y se fue a Roma. Porque como era amigo de Roma, pues allí la cogieron y se cuenta que se va a Cleopatra. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que su hija mayor, Berenice, aprovechó y dijo, pues ahora me quedo yo con el trono. Ahora que se ha ido me hace yo con el trono. Pero hubo unas luchas, es que es muy largo. Ptolomeo en 12 volvió, derrocó a su hija y la mató y se volvió a subir en el trono. Tras la muerte de Ptolomeo XII, tenía que reinar su hijo pequeño, Ptolomeo XIII, pero como era muy pequeño, pues reinó junto a su hermana, que se casaban. Eso era otra cosa que Roma... El Juego de Tronos que se monta ahí es un Juego de Tronos, pero espectacular, vamos a ver. O sea, me río yo de lo que pasa en Roma, que está pasando en Egipto. Madre mía. Perdón de la expresión, los faraones egipcios se mean en Juego de Tronos, ¿eh? Sí. Los juegan las casitas. Sí. Claro, se casaban entre ellos, entre los hermanos, y eso no es una cosa simplemente de la dinastía Lágida, sino que esto es, desde que Egipto es Egipto, se casaban entre hermanos. De hecho, Isis y Osiris eran eran hermanos. ¿No? Y Osiris, que me lío. Eran hermanos y se casaban entre ellos porque eso era pureza. Y eso lo ven muy mal en Roma. Entonces, volviéndolo a donde estábamos antes, lo hemos dejado, murió el padre de Cleopatra. Cleopatra se casó con su hermano Ptolomeo XIII y como era pequeño, pues ya ella gobernó. Gobernaron juntos un añillo, cosas así. Ella tenía 18 y creo que él, no sé si tenía 10 o 12 años. O sea, era un pipiolo. Y cuentan que tampoco era muy listo el Ptolomeo XIII. Entonces, pues lo que suele pasar, las intrigas palaciegas, los asesores de la hermana empezaron a decirle, mira a tu hermana, que seguro que te quiere derrocar, que se quiere hacer con el trono, que no sé qué, no sé cuánto, y la mandó al exilio. Que sí, que Cleopatra quería reinar sola, pues por supuesto, ¿para qué quiere cargar con el muerto del hermano, que es que era tonto? Y pudiendo ella reinar porque es que era una tía muy bien preparada. Y no es que diga yo que es que el hermano era tonto, como lo estoy inventando, que la fuente egipcia lo dicen, que es que el pobre pues no era muy, muy listo. Y en ese juego es cuando ya pues, hace como su aparición César en Egipto, ya por otra movida que lleva... Sábados por la campana, ¿no? Me parece ahí... Es que es todo movida sobre movida sobre movida. Y a lo mejor es un poco complicado, porque son muchas tramas, los personajes poco, pero muchas tramas. Claro, tenemos ahora mismo a Cleopatra en el exilio, a Ptolomeo XIII reinando en Egipto. Egipto está económicamente fatal. Roma está con sus tentáculos a ver si pilla a Egipto. Y en medio de esta movida, pues, ¿qué pasa? Pues que César y Pompeyo pues andaban a la gresca, ellos dos. Y tras la derrota de Pompeyo en Farsalia, si no me equivoco, sí, Farsalia. Pues Pompeyo busca refugio pues en Egipto, que había sido pues amiguete suyo.
Habían tenido ahí una relación amiguete. Volvemos a lo mismo, Sí, al dinero. un cliente de Pompeyo. Claro, sí, un cliente más. Pero ¿qué pasaba? Que Ptolomeo XIII vio que Pompeyo ya no estaba en su mejor momento, no estaba en su prime, que aquel que estaba ya cortando el bacalao era César. Y dijo, pues voy a retirar mi favor a Pompeyo y me voy a ganar yo a este César nuevo. ¿Cómo me lo gano? Pues entregándole la cabeza de su enemigo. Pero literalmente, no figuradamente. Es que Pompeyo no puso muy bien el pie en Egipto cuando le cortaron la cabeza. Y cuando César llegó a Egipto en busca de Pompeyo, pues, toma, aquí lo tiene. Le dieron la cabeza. Los egipcios pensaban que iban a decir, ay, madre mía, si es que sois unos cracks, me habéis quitado este del medio, es que sois lo mejor. No. César se lo tomó con una ofensa tremenda. Primero porque como que habían quitado el privilegio de haber acabado él con su enemigo. No sabemos si matándolo o derrotándolo y enviándolo al exilio. Y por otro lado, es que habían matado a un ciudadano de Roma. Y eso sí que era un sacrilegio enorme. ¿Qué pasó? Pues que en lugar de Bueno, un César... cónsul de Roma, mucho más todavía que un ciudadano. O sea, Claro, sí. Una persona, una eminencia en Roma, más que cualquier random por ahí. Claro, un personaje muy potente. Exactamente. O sea, a un cónsul de Roma, a uno de los primeros entre los primeros de los ciudadanos. Entonces, pues César otorgó su favor a Cleopatra, porque también se había enterado que estaba con el hermano así en una lucha por el trono. O sea, que yo me pregunto, me fascina muchísimo de la antigüedad, cómo eran las comunicaciones y lo que tardaban, que estaban todos al día de todo. Se enteraron, aunque estuvieras en la esquina del imperio, te estabas enterando de lo que estaba pasando. Sí, ahí el radio patio funcionando a la perfección. Radio Patio 24/7, 2000 años funcionando, ¿eh? Sí. Y con cobertura. Aquí te iba a preguntar, aquí ya, claro, que aquí aparece ya el primer hecho, el hito potente. Bueno, pongo aquí la imagen que me la has enviado en el momento en que se conoce en César y Cleopatra. Ahora si quieres contamos cómo fue ese momento tan cinematográfico que se ha representado muchas veces. Pero aquí te iba a preguntar, me llama mucho la atención un poco cómo tuvo que ser este encuentro entre los dos, o qué tuvo que decirle Cleopatra a César cuando César se encuentra en un entorno donde está rodeado de, o sea, el Ptolomeo pequeño. Entiendo que era un poco más o menos el que tenía medio el control, es decir, Cleopatra la exiliada, la que venía de fuera, otro tenía tropas. Estaba un poco César medio ahí con otro guardaespaldas protegido, es decir, una situación muy vulnerable. Es decir, ¿qué tuvo que decirle Cleopatra para convencerle de que la apoyase a ella y dejase al que en teoría parecía el caballo ganador? O sea, tuvo que ser un poder de convencimiento de ella espectacular. No sé, ¿ahí tú qué piensas que pudo haber pasado para decirse por el bando de Cleopatra en vez de Ptolomeo hermano? Claro, buena pregunta. Yo creo que ya César como que tenía, no que la idea preconcebida, sino como que ya tiraba más por ella, por el tema de lo que había sucedido con Pompeyo. Entonces dijo, pues como que te retiro el favor, ya no te voy a ayudar a mantenerte en el trono, sino que voy a luchar por la causa de tu hermana, que sé que... No es de confianza, ¿no? No es una persona que se pueda confiar. Porque claro, me has hecho una cosa que está fuera, para un egipcio, a lo mejor para dentro de su mundo, pues sí que era algo como me voy a congraciar con me lo voy a ganar, me va a besar los pies, pero en la concepción del mundo romano la moral y el respeto, y sobre todo el respeto por el rival hombre, vamos a siempre matizar ahí, porque cuando entremos un poquito más en las rivalidades de Cleopatra con algunos mandatarios, pues ya se verá que respeto no hay tanto. Pues eran como las máximas, el honor y la moral eran las máximas romanas. Entonces, claro, Ptolomeo XIII se había cargado de golpe. Y como todas las fuentes de las pocas cosas buenas, como he dicho antes, que es como un piropo envenenado, hablan de la conversación y de la capacidad de atraer hacia su causa la que tenía Cleopatra,
Pues no sabremos qué le diría. A lo mejor ya estaba predispuesto y simplemente con la manera que se presentó dijo, compro, me quedo contigo. No lo sabremos. Ojalá algún día se encuentre algo, sobre todo que sea egipcio, por favor, o que sea de otra fuente grecolatina, que aunque no somos favorables a la Cleopatra, por lo menos cuente un poquito más de qué sucedió, algún texto de César, porque tampoco estamos seguros de si este episodio sucedió de verdad o es una inventiva de los narradores de la época. Pero a mí me gustaría creer que algo sí que tuvo que pasar así, a lo mejor no tan espectacular, pero algo así que chocara a César y que dijera, madre mía, ¿cómo esta niña, esta chica que tendría 18, 19 años, ha conseguido burlar toda la seguridad que hay aquí y ha entrado hasta mi habitación? Eso debió sorprenderle, como mínimo. Claro. Tiene sentido, o sea, es un plan que puede hacer alguien de mucha inteligencia, como solamente era Cleopatra, y claro, ella estaba jugando el todo por el todo, es decir, era un todo nada, y César tuvo que en ese momento, si eso pasó de esa manera, si quieres comentamos lo que es el método de la alfombra y demás, tuvo que decir, es que esta mujer... O sea, esta cabecita, aquí hay muchas cosas muy interesantes. Entonces, claro, esta cabecita funciona. Sí. Y si quieres contar un poquito lo que es la leyenda popular, ¿no? Del tema de la alfombra, ¿no? Todo que ha salido también ahí en cine, en películas y demás, que claro, es un poco la historia romántica de cómo se conocieron. Claro, sale incluso en la serie Roma de HBO, que para mí yo creo que es la mejor serie ambientada en la antigua Roma que se ha hecho nunca. Incluso se recoge este episodio. Pues bueno, cuentan las fuentes, yo no decir que cuentan las fuentes porque es que son las fuentes que tenemos, que claro, Cleopatra estaba en el exilio y ella se enteró que César estaba en Egipto y dijo, pues me lo voy a jugar a todo o nada, esa es la última carta que tengo. O yo me gano el favor de este romano, que ahora es el más poderoso para mi causa, y me quita a mi hermano, que es un pesado, o yo ya no tengo cómo jugar. Entonces, pues se le ocurrió como una manera de entrar al palacio. Junto a su esclavo de confianza, Apolodoro, pues él se vistió como de mercader y ella cuenta que se vistió de campesina. Cogieron los dos una barquita y con la barquita se fueron por el Nilo hacia el palacio donde estaba César. Se vistió así Cleopatra por si alguien la veía que no reconociese que era la reina. Una vez ya que estaban para entrar en el palacio y antes de entrar cuenta que allí en la barquita o fuera de la barquita, esto no se sabe muy bien, pues que Cleopatra se quitó esas ropas de campesina y se vistió pues como la reina que era. Incluso algunas fuentes cuentan que se puso la corona. Y Apolodoro la envolvió en una alfombra. De ahí que se diga que no era muy grande y muy robusta, o sea, debería ser bajita y delgadita. Uh-huh. Hay fuentes que dicen que se metió en una alfombra, otra que era como en el saco donde estaba la alfombra, otra en un tapiz. Bueno, se metió en una alfombra y Apolodoro se la echó aquí al hombro. Y él fue allí al palacio a entrar porque era un obsequio para el romano, para César. Y entró tan tranquilamente y aquí ya, que esto sí que es un artificio que no se le ocurriría ni al mejor director de cine del mundo, cuentan que en la puerta del dormitorio de César, donde estaba César, Apolodoro hizo así con la alfombra, la desenrolló y al final, pues, salió Cleopatra. Y es justo lo que Gerón, que es un pintor de historia del siglo XIX, muy conocido por la pintura de Police Verso, pinta aquí. Vemos a Cleopatra recién salida de la alfombra, vemos a Apolodoro agachado como está retirando la alfombra y al fondo se ve a César que está como sorprendido diciendo pero ¿esto qué es? Y me gusta mucho cómo muestra la juventud de Cleopatra. Obviemos que está con las tetas al aire porque es que Cleopatra, por lo visto, se paseaba en torles por su vida, según el arte, y cómo César lo representan ya mayor. Porque se ve una diferencia de edad 50 y tantos, claro, tenía 50 y tantos. Es que era un señor ya mayor.
César. Entonces, hay mucha gente que se pregunta, pero vamos a ver, ¿cómo una muchacha joven pues se enamoró de César? Vamos a ver, se enamoró. Ten en cuenta que Cleopatra que la tachan prácticamente de ninfómana, como que se tiró a media Roma y a medio Egipto, y en realidad solo se conocen 2 amantes y el matrimonio con su hermano, que el matrimonio con su hermano era como que tiene un tío en Granada, que ni tiene nada. Entonces, las 2 personas que escogió ella para ser su amante no eran 2 cualquiera, sino fueron los 2 hombres más poderosos de su momento, César y Marco Antonio. Y esto nos puede llevar a pensar que los escogió deliberadamente para conseguir sus fines, como buena estratega que era. O sea, no es solo un arrebato romántico. A ver, que el amor, bueno, yo qué sé, si se querrían o no se querrían o se gustarían, eso es muy relativo todo, pero claro, son 2 figuras muy esenciales. Claro, yo sí puedo añadir un detalle. Yo imagino este encuentro, claro, ya hablando en griego, en latín, con César directamente. Y hablaba en latín con César, porque ella hablaba latín, griego, parto, claro, sirio. sin ningún intermediario, hablando directamente, mirándole a los ojos y hablándole de tú a tú, sin ningún tipo de impedimento. Y bueno, también tengo que decir, a lo mejor en favor de César, una lanza también a favor, aunque ya era mayor, pero sí que está sabido que César fue un hombre muy guapete, es decir, hijo de 2 padres eran muy guapos, era alto, era un galán, o sea, también tenía piquito de oro, es decir, que también entiendo un poco que aunque estuviese ya mayorcillo, pero también era el hombre más potente de su época, también ese aura también de líder político de la época, es decir, sumas un poco todo y te puede cuadrar también esa atracción física entre los 2, obviamente ya por ser una mujer joven y ser reina y una diosa, y él también por ser el hombre más importante del momento. Entonces entiendo que todo eso también suma para que al final esos imanes se juntasen y fuesen pues una de las parejas más icónicas que nos ha dado la historia. 2 mentes preclaras, prácticamente. O sea, es que si yo te cuento, o si te cuento, si tú lees sobre Cleopatra, la Cleopatra real, la Cleopatra gobernante, y no lees que es Cleopatra, dices, madre mía, qué rey o qué gobernante, que podría ser Julio César prácticamente, o luego Augusto, o luego cualquier rey de otra época, pero era una mujer. Sí. Entonces, claro, eso le explotaba la cabeza a los romanos, no solo el hecho de ser mujer, sino extranjera y reina, que ya sabemos que los romanos con los reyes de Tarquinio Saverio pues como que no se llevaban muy bien con los reyes y todo lo que oliese a monarquía. Había un trauma monárquico ahí bastante potente. Claro, es que era un monstruo de 3 cabezas. O sea, viene esta señora aquí, reina, extranjera y mujer, pero ¿dónde va? A ver, es como si viniese el diablo, por eso me estoy imaginando. Sí, no sé. me ha encantado esa comparación de los 2 personajes, sobre todo cómo has analizado el cuadro que hemos mostrado. Y eso me llama mucho la atención, todo el tema de, por ejemplo, en este cuadro no se aprecia, ¿no? Pero claro, también entiendo que el clima de Egipto, como has dicho antes al principio, sería muy caluroso, muy sofocante. Pero el tema de eso, de mostrar el cuerpo desnudo, creo que mucho más allá del tema sexual, ¿no? Un tema también de que el cuerpo es algo normal, es decir, taparse debía ser algo como culturalmente negativo para los egipcios, igual que en Roma, pues ir cubierto hasta el cuello era pues, lo más recatado posible y lo más digno para las matronas romanas, ¿no? O sea, la diferencia entre... Sí, pero no tanto. A ver, la matrona romana es verdad, era completamente diferente. La matrona romana es que no se le podían ver ni los brazos ni nada, pobrecita. Iban tapadas hasta, por lo menos en la calle, luego en su casa de las domos para adentro. Sí, además, estaban casadas, también llevaban también una capa. También, claro, es que iban prácticamente como las vestales, con el pelo cubierto. Pero claro, el tema de la representación de Cleopatra en el arte es que la mayoría de representaciones, esta por ejemplo que es de Waterhouse, un pintor del siglo XIX, todas beben, sobre todo de la fuente greco-latina, que es la que tenemos y la que sobre todo en esa época, estamos hablando del siglo XIX, que todo lo que se ha vertido, toda la imagen de la mujer y todo
donde se borró a la mujer de la historia, tanto en tema de arte, en tema de historia en general, lo debemos, se lo agradecemos a los historiadores hombres del siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX, en la literatura del romanticismo se creó la femme fatale. ¿Qué es la femme fatale? Es una mujer fría, calculadora, seductora, que te sorbe el seso y lo que no es el sexo y te atrae hacia ella y pierdes ya la cabeza. ¿Y quién era la femme fatale por excelencia? Cleopatra. Entonces, claro, no puedes presentar a una femme fatale tapada. La tienes que, como era una libidinosa, era una seductora, es que como te la venden, perdón por lo que voy a decir, que va a sonar muy bruto, es como si fuese con las tetas al aire tirándose a lo primero que se encontraba por el Palacio por Roma. No, entonces la mayoría, si no te digo que el 90% de las representaciones que en arte, no te estoy hablando de época, de su época, de época romana y de época egipcia, sino de la historia del arte, sobre todo en el siglo XIX, aparece desnuda o semidesnuda y en poses muy eróticas que no corresponden. O como esta imagen que hemos visto de Waterhouse, está con las manos tocando, como acariciando la cabeza de, creo que no sé si es un tigre, un león, y con cara de prepotente, de... soy... Sí, como antipática, ¿no? Como alguien que te caiga mal. No te da sensación como de querer empatizar con ella, te da como soy superior un rollete. Claro, soy superior a ti. Tú eres un mojón. Yo soy superior a ti y tienes que rendir la pleitesía. Sí, como una femme fatale. La femme fatale está por encima del bien y del mal. Por eso se la suele representar así en todas, en el 90% de las veces. Y aquí por lo menos está tapada. Sí, eso te iba a decir, aquí me llama la atención que se la ve muy recatada, ¿no? Para lo que se la suele mostrar. Y también, bueno, aquí no sé si va una especie como de corona con una serpiente, no sé si no se aprecia Claro, sí, muy bien. es el típico ureu egipcio que supongo que lo llevaría, pero lo que has comentado antes también, sí que es cierto que nada tiene que ver la moda en Roma que en Egipto. En Roma en invierno hace mucho frío, en Egipto no tiene que hacer tanto frío, no está en invierno, pero por lo que cuentan no. Entonces, claro, llevaban otros tejidos, más ligeros, vestían con otros colores, es que tenían otra manera de vivir completamente diferente a Roma. Eran sociedades muy distintas. La concepción de simplemente yo qué sé, o del matrimonio. Yo ahora, venga, me estoy viviendo contigo, pues somos marido y mujer, estamos los dos viviendo juntitos. Pero yo, que soy la mujer, me he cansado de ti, me voy y me he divorciado. Y me puedo llevar lo que me dé la gana. Eso la mujer tenía cierta más libertad en Egipto que en Roma. Yo no te estoy hablando de las mujeres de la alta sociedad, sino te estoy hablando de la campesina más normal. Claro que todo lo que nos ha llegado siempre pues de la alta sociedad, que es de lo que más se ha escrito. Pero claro, es una sociedad completamente diferente, la concepción de los reyes era muy diferente. Ten en cuenta que Egipto tuvo a Hatshepsut, que fue una faraón, porque ella misma se retrataba como un hombre, era un faraón, no una faraona. Que eso, yo cada vez que lo leo, me perrea el ojo y me dio medio infarto. Hatshepsut fue faraón. Luego Nefertiti también fue una gobernante bastante poderosa, y la reina egipcia, consorte, eran bastante poderosas de cara a la galería, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el caso de Livia con Augusto, que sí que dentro de su casa, pues sí que por lo visto le daba buenos consejos, pero en Egipto era diferente. Tú, una matrona romana, no podía ir por la calle enseñando los brazos, no podía ir sola a ciertos sitios. En Egipto era diferente. Entonces, claro, es un choque muy grande. Es como, vamos a salvar mucho las distancias. Es como yo ahora aquí en Cádiz, en verano, voy a la playa y me estoy bañando en bikini, el bikini más chico que hay, y te encuentras a lo mejor un poco más para allá a una familia musulmana y ella va completamente tapada. Te choca. Pues supongo que lo mismo les pasaría a ellos, salvando un poco la distancia. Mira, sobre esto,
es un tema que tengo ahí un poco reconcome, que también saber tu opinión, a ver qué opinas también como mujer, como historiadora y como arqueóloga. Cuando hablé con Ancha del grupo Monadea, no sé si la conoces, hice una charla con ella sobre las mujeres romanas, desde el punto de vista más de matrona, de los mayorus, la parte más agustea, ¿no? O sea, la parte más ya del siglo I de antes, ¿no? La que se vuelven las tradiciones. Y estábamos comentando, ella me decía más o menos que cuando los hombres viajaban, pues viajaban a Oriente, viajaban a diferentes provincias romanas, iban acompañados con sus mujeres, y estas mujeres romanas que en Roma eran muy tradicionales, cuando viajaban a mejor Egipto, estamos hablando de Egipto, por ponerte un ejemplo, veían lo que había local y decían, uy, esto que hay aquí, esto está muy rico, me gusta cómo visten las mujeres, cómo se maquillan, me gustan las joyas que llevan, pero, o sea, lo que vengo a decir es que creo que cuando las mujeres romanas veían lo que había afuera, les llamaba mucho la atención, pero creo que las que echan pocas de fuera le gustarían a los romanos. No sé si me estoy explicando. Es decir, que Sí. es más atractivo lo oriental para una mujer que lo romano. Es decir, al final tú tiendes como mujer a estar más cómoda, pues eso, con colorido, pudiendo mostrar un poco más si puedes, como quieras, más básicamente. expresión, mejor maquillada, y al final pues Claro. entiendo que si mi futura novela, me gustaría hablar un poco más sobre esto. No sé si te lo voy a comentar, en el que Cleopatra pues intenta un poco, no, a lo mejor no aposta, pero sí que orientalizar Roma, y entra muy bien. O sea, en mi novela me gustaría mostrar cómo la gente romana, de las mujeres, la mujer y los hombres también, se sienten muy atraídos por todo este aura oriental, por tema de la ropa, los olores, los colores, todo esto, y yo creo que es muy llamativo, ¿no? Todo esto de cómo se mostraban, al final lo que tú dices, los llegados del siglo XIX, un arte hecho por hombres que interpretan que debía ser así porque la mujer hay que mostrarla así, pero yo creo que lo que tuvo que ser realmente debió ser fascinante e impresionante, ¿no? Lo que se vería por las calles de Alejandría, mucho más que verlo por Roma, ¿no? A lo mejor todo más tradicional. Un choque completamente, pero claro, para Cleopatra cuando llegó a Roma también era un choque para ella, porque era todo lo contrario a lo que ella estaba acostumbrada. No es que, por ejemplo, que la mujer romana que fuera, como tú has dicho, acompañado de su marido y viese las cosas más a ver, tú eres muy matrona romana y muy esto de cara a la galería, pero luego tú en tu casa a lo mejor tenías al emperador diciendo, tú te callas que estoy hablando yo, que eso no lo sabemos nunca. Pero, claro, pues les gustaría, y a lo mejor, y quién sabe si esas mujeres que acompañaban a sus maridos, que a lo mejor eran cónsules de una provincia oriental romana, no vestían a la manera de exótica durante su estancia allí en la provincia, porque eso también era como una manera de congraciarte con el pueblo que estás sometiendo, porque al fin y al cabo estabas sometiendo a un pueblo que podía tener, la mayoría tenía sus costumbres un poco romanizadas, pero claro, pues si yo ahora vengo, que soy una matrona romana, y yo voy a Egipto y me empiezo a vestir un poquito a la egipcia y tal, pues a lo mejor me ven de otra manera. No lo sé, esto ya me lo estoy yo imaginando, y claro. Y tampoco es que la mujer romana no vistiera como quería. Es que, claro, eso es un concepto muy del siglo XXI. Que ahora cada uno se ponga lo que le dé la gana, como si quiero salir con un bote de mermelada en la cabeza, me da igual ahora mismo. Pero claro, eso era la moral, era otra época muy diferente que nosotros, por mucho que la estudiemos, creo que nunca vamos a llegar a comprender al 100%, porque quieras que no, tenemos, por mucho que, como dice Iván, el de Roma Eterna, nos pongamos las gafas de ver el pasado, siempre nos queda ahí una parte de la lente que mira al presente. Entonces es un poquito complicado como que desnudarte de todo tu presente para ver el pasado, pero sí, ¿por qué no? Seguro, y muchas de ellas, de hecho, luego ya conforme fue avanzando el imperio y muchos emperadores y emperatrices y patricias pues fueron adaptando indumentaria griega y a su estilo, y se fue poniendo de moda. Eso fue evolucionando. Estamos en los primeros años no ha nacido el imperio todavía. Está Augusto ahí, que todavía no ha aparecido. Está ahí medio Tolai y Augusto todavía.
Y claro, Augusto lo que al fin y al cabo lo que quiso fue retomar la moral y la rectitud con la que se fundó, voy a decir, la República Romana. Quería volver otra vez a los valores tradicionales. Y claro, y todo esto era lo contrario a lo que él defendía. Entonces, claro, es que son muchas cosas para poder encajar un poco el tiempo en el que vivió las dos sociedades tan diferentes, que chocaron, que convergieron en ese momento, que podría haber derivado en, no sé, en alguna cosa diferente completamente. Eso ya, como decís, entramos en la ucronía, pero pasó lo que pasó. Cleopatra con César tuvieron incluso un hijo, tuvieron una temporada que era muy beneficioso la relación para los dos. Luego a César lo dejaron como un colador, la pobre Cleopatra se le fue todo al traste, todos los planes que tenía, y se tuvo que volver a Egipto por la puerta de atrás, porque todos aquellos que le habían estado adulando durante su estancia en Roma, cuando mataron a César, lo más bonito que le dijeron es que era una puta. Y o me voy, o quizá que acabe como él. Y se tuvo que ir por la puerta de atrás para intentar reorganizar otra vez su estrategia, que no consistía en otra cosa que gobernar su reino, un reino que había encontrado bastante ruinoso y que consiguió remontar. Sus súbditos la querían mucho. Era una buena administradora, organizaba muy bien su reino. También hay que tener en cuenta que para ellos los reyes eran encarnaciones de los dioses. Era su diosa, era sacerdotisa, eran de ellas que era una jinete excelente, que era cazadora, era de todo. Cleopatra era todo lo que tenía que ser un gobernante. Pero en lugar de churra, pues no tenía churra, era una mujer. Y volvemos a lo mismo, y es lo que chocaba al romano. Y claro, ella volvió a su reino para seguir intentar mantener esa estabilidad económica más o menos y esa independencia con la que ella estaba gobernando, porque ella lo que no quería es que su reino cayese en manos romanas, pues ya mucho territorio había caído en manos de Roma, por eso tenía ese acuerdo con César. Ahora, claro, todo su mundo se había venido abajo y todos sus planes. ¿Qué pasaba ahora? ¿Ahora qué? ¿Que se quedaba así en el trono esperando que viniera a Roma a comérsela? ¿Qué hubiese hecho cualquiera? ¿Quedarse así y verlas venir? ¿O cambiar de táctica y ver qué opciones tengo? Que es lo que hizo ella al fin y al cabo. Sí, a lo mejor intentar repetir el modus operandi que le había funcionado anteriormente, que era pues intentar acercarse a uno de los líderes políticos de la época, que entiendo también que hubo un acercamiento también con Octavio, pero no le fue tan bien. O sea, a Octavio no le pudo seducir, ¿no? Ahí no cuajó la cosa igual que con Marco Antonio. La cosa es que después de eso, de la muerte de César, parece ser que tanto los tiranicidas como luego los que se convirtieron en el triunvirato, pues le pidieron ayuda a Egipto, a Cleopatra. Y claro, pues ella no iba a echar una mano a los que habían matado a César. Más mata a César, más odio los planes, pues no te voy a ayudar. Parece ser que ayudó al triunvirato, que era Marco Antonio, Octavio y Lépido. Por el Lépido, que nadie se acuerda de él, que lástima de hijo, pero también estaba ahí. Y en un principio, pues bueno, pues una relación pues cordial y buena, porque era un reino más súbdito, ¿sí? Súbdito de Roma, y bueno, pues tenía buenas relaciones. De hecho, Cleopatra... Diplomacia, ¿no? Básicamente. Sí, relación diplomática, un quid pro quo, que era en realidad lo que se venía haciendo. Pero claro, y luego, ¿por qué Marco Antonio acabó con Cleopatra? Pues porque cuando ya el triunvirato triunfó, se repartieron los territorios. Pues creo que Lépido se quedó con África, Octavio se quedó con Roma y Augusto. Es que dependiendo del momento sí, de momento Octavio, ¿no? De momento Octavio, no lo digamos Octaviano, que parece ser que no le gustaba mucho. Octavio se quedó con Italia, Sicilia y toda esa zona, y Marco Antonio se quedó con Oriente, con la provincia oriental, donde estaba Egipto. Siempre se ha contado, y todas las fuentes coinciden, en que era un enamorado del mundo griego y de todo lo oriental. De hecho, le gustaba vestirse de la manera oriental, con colores así llamativos, se hacía
muchas veces llamar Dioniso, como el dios del vino griego, bueno, le gustaba bastante, así que pues mira, pues miel sobre hojuelas, decía, pues yo aquí, muy Sí. bien. Y Buena el fumada también de Marco Antonio, ¿eh? También una buena idea de olla también, ¿eh? hombre, vamos Hay a que ver, decirlo. Marco Antonio es La que... avenida arriba también. Yo a veces decía que Julio César quería emular a Alejandro Magno y yo con Marco Antonio quería emular a César, ¿no? Cada uno tenía como sus referentes. Claro, cada uno tiene como... Todo el mundo tiene, pues yo quiero ser como fulanito, pero claro. Pero cuentan también pues que a Marco Antonio le iba la marcha. Le iba a la marcha a la parranda y le gustaba el zumo de Baco. Madre mía, más que a un niño en caramelo, que eso también se cuenta mucho en la fuente. No sabemos si es verdad o dentro de la campaña de desprestigio que después pues se cernió en torno a él. Y bueno, pues Marco Antonio lo que iba a hacer, aparte de controlar las provincias orientales, pues era hacerle una campaña contra los partos, que era lo que César quería hacer, porque los partos eran un dolor de cabeza. De hecho, Marco Antonio emprendió varias campañas contra los partos, algunas de ellas financiadas incluso por Cleopatra, y todas acabaron pues como Rosario de la Aurora, fatal. Los partos pues no consiguieron doblegarlo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues claro, Cleopatra vio que Marco Antonio podría ayudarla a conseguir sus fines. Que sus fines yo me sigo decantando por mantenerse ella en el poder egipcio y un poquito independiente, no como hay en otras fuentes que dicen, no es que quería César y Cleopatra, querían los dos hacerse reyes de Roma y de Egipto, o querían que fuese reinos dueños del imperio. Yo no lo veo tanto así. Yo creo que simplemente ella quería seguir con su reino, recuperar parte de los territorios que le había quitado Roma y a mí déjame tranquila aquí. Tú te vas a Roma y a mí me dejas tranquila. Yo es lo que creo que... Sí, tiene todo el sentido, la verdad es que tiene Al todo el fin y al sentido. cabo buscaba porque había estado, estaba, o sea, Egipto estaba tranquila hasta que Roma empezó tranquila, a quitarle territorio, entonces ella quería recuperar un poco esa tranquilidad y ese esplendor que tuvo el reino a lo mejor bajo manos de su padre o de su abuelo. Y yo, Marco Antonio, pues bueno, pues me puede echar una mano. Y claro, Marco Antonio también vio en ella pues una aliada para sus campañas en Oriente, por la riqueza, por la situación que tenía, porque conocía la zona, bueno, pues lo normal. Y parece ser que Marco Antonio pues le envió varios embajadores o varias cartas que se querían encontrar con ella para, bueno, pues para un poquito, no para conocerse, sino para ver qué siguiente paso vamos a hacer. ¿Cómo vamos a trabajar tú y yo ahora? Porque no se conocían hasta ese momento físicamente, no habían tenido un encuentro. Cuenta la fuente que Marco Antonio dice que vio a Cleopatra, cuando no se recordé al principio, que su padre Ptolomeo XII huyó a Roma, sí, porque había una revuelta en su reino, y que cuentan que se llevó a Cleopatra con él. Bueno, pues Marco Antonio cuentan que cuando la vio a Cleopatra en Roma, se enamoró de ella perdidamente. Cleopatra tenía unos 14 años en ese momento, cuando la vio Marco Antonio, que era ya un señor. Claro, nosotros ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que en Roma una chica, una niña de 14 años, era ya una mujer en edad casadera. Sí, la mayoría se casaban con esas Claro, edades. incluso a lo mejor se te estaba pasando ya el arroz, porque es verdad, haciendo el programa con Adrián y leí tantísimo que hubo una cosa que decía que como la niña romana estaba preparada para casarse en el momento que podía soportar varón. Es decir, a ver cómo lo digo. Que O sea, aguante cuando puede tener relaciones sin que acabe la cosa en el hospital en urgencias. Sin que la parta, básicamente. Entonces, claro, Cleopatra ahora ya, a los ojos de Marco Antonio y del mundo romano, era una mujer en edad casadera. Cuentan que esa fue la primera vez que se vieron. Pero claro, luego viene el famoso encuentro de Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, por aquí también me imagino que vas enviado. Aquí. Porque es que eso es de ser
de ir de crack por la vida. Yo es que me parece una fantasía. Tampoco sabemos si ocurrió tal que así. Las fuentes a veces son muy fantasiosas. Pero bueno, se cuenta que Cleopatra pues ya como que decidió irse a encontrar con Marco Antonio, que él estaba en Tarso. Entonces ella llegó navegando por el río en un barco con la popa de oro y la proa de oro. Tenía las velas moradas, que era el color de los reyes, y aparte estaban impregnadas en un aroma entre cardamomo y canela, un aroma que cuentan la fuente que embriagó toda la ciudad y que estuvo oliendo aquello una semana. Si ya de por sí un barco de oro con remos de plata y estas velas que olían, vamos, con el mejor ambientado del Mercadona, lo que había dentro ya era bestial, porque estaban un montón de sirvientas vestidas como si fuesen ninfas, un montón de jovencitos que tocaban instrumentos, que la abanicaban a ella vestidos como cupidos. Y en el medio, aparte de todos los materiales preciosos que tenía la embarcación, en medio de toda la embarcación había un baldaquino de oro, que es esta construcción que vemos aquí, y debajo estaba Cleopatra, con un fino vestido, esperando a encontrarse con Marco Antonio. Cuando ella llegó, le hizo llegar el siguiente mensaje. Afrodita, creo que era Afrodita, le pide a Baco, o Afrodita acude al encuentro de Baco, algo así, como aludiendo a lo que, al gusto por lo griego a Marco Antonio. A todo esto, Marco Antonio dicen que estaba en el foro y que en un momento dado se quedó solo, porque se creó tal expectación con la llegada tan impresionante de la reina egipcia que todo el mundo acudió al puerto a verla. De hecho, esta pintura, que si no recuerdo mal es de Lauren Salma Tadema, es justo el momento en el que Marco Antonio acude a ver a Cleopatra. Marco Antonio está al fondo, en esa ventanita que se ve a un hombre con túnica y luego a otro sentado como con un casco. Ese es Marco Antonio, que no es para nada protagonista. Y me gusta esta perspectiva que toma el Matadema para recrear este encuentro, porque Cleopatra, con esa jugada, volvió las tornas. O sea, Marco Antonio me está pidiendo que yo vaya. O sea, que tú seas el actor y que yo sea como tú, la que está por debajo de ti. Pero yo llegando a Tarso y diciéndote que tú tienes que acudir a mí, muestro mi poder y tú eres el que te somete. A mí cambia las tornas completamente. Entonces eso me parece, aparte de una entrada de diosa total, me parece una jugada maestra. De decir, no, aquí, mando, yo no te vas a encontrar con la niña inexperta que conoció César. No, aquí ya han pasado unos años, yo soy una reina por derecho y aquí te muestro mi poderío. Y claro, esto fue muy criticado. Es una cosa de locos. La performance es espectacular. O sea, me Increíble. encanta toda la parafernalia. Y también un poco entiendo, como estabas tú diciendo, César conoció a la reina, Marco Antonio conoció a la diosa, ¿no? Es decir, y también creo, esto bueno, vamos a poder saber, pero también tengo la sensación, esto no sé si es la propaganda de Octaviano y demás, pero tengo la sensación de que Marco Antonio no tenía la inteligencia que tenía César, no sé si lo estoy explicando bien, o que fue más impresionable que César. Pues de verdad, cuando Cleopatra hizo esa entrada, vamos a tomarla como cierta, con la alfombra, fue muy llamativa porque fue todo muy como discreto, pero cuando ella pudo mostrar ya y hacer su parafernalia abiertamente, pues claro, esto tuvo que ser, vamos, como cabalgata de Reyes cuando eres un niño pequeño, ¿no? Estás ahí viendo una cosa que inolvidable, vamos. Totalmente, pero se criticó mucho porque era mujer, porque era reina, volvemos a lo mismo siempre, pero ¿en qué difiere esta escena que nos han contado
de las procesiones triunfales que hacían los emperadores cuando llegaban a Roma tras conquistar un territorio. Yo creo que no difieren nada. Aquí es ella con sus sirvientes, mostrándose ella. En las procesiones triunfales ya es como, aparte de mira qué guapo soy como molo, que me he cargado este pueblo y traigo acá a los gobernantes arrastrados y me he traído todo el oro que he entallado. Si lo compara, es lo mismo, pero fue muy criticado por ella. Imagínate que llega así como con días de normal. Pues llego y me reúno con Marco Antonio. Seguro que también se la criticaría porque no llegaría con el rango que ella tenía, ni respetaría, sobre todo porque sería una falta de respeto hacia Marco Antonio, que era un hombre poderoso de Roma. Entonces yo creo que ella hiciese lo que hiciese, se la iba a criticar por todo lo que representaba. Pues acá lo estaba comentando, estaba pensando, ¿puede ser que Cleopatra fuese la primera mujer en la historia antigua que protagonizase un triunfo? Hasta ahora había sido de hombres, diferentes generales, tal, y puede ser que Cleopatra fuese la primera mujer en un precedente de ser la primera en la que tuviese, no oficialmente, pero sí esa representación de imitando un triunfo romano, prácticamente versión femenina. Pues no sé, me quiere sonar que hay algo parecido, salvando mucho las distancias, me quiere sonar de algo con Hatshepsut. Pero claro, estamos hablando de los recónditos de Egipto, pero sí, tal y como nos lo cuenta, emula una procesión triunfal romana. Tal que así, mi dignidad, soy una reina, no una reina, soy una reina y una diosa. Soy la encarnación de Isis y Afrodita. Y como tal tengo que presentarme. Entonces... Sí, esto un poco me recuerda, me lo comentaba el doctor Marco Almansa cuando hicimos la charla sobre la religión y las guerras púnicas, que durante la Segunda Guerra Púnica hubo esa marcha por Roma de la diosa Cibeles, sí. una mujer que representaba como fuese la diosa, y le iba siguiendo y demás. Entonces, este podría a lo mejor ser la versión egipcia, un poco de ese paseo triunfal de toda la gente expectando, mirando, y al final estás mandando un mensaje navegante, estás diciendo, aquí estoy yo soy la que parte el bacalao y tú tienes que ponerte debajo de mí, porque estas son mis normas. Totalmente, no es que no puedes decir mejor. O sea, esto es lo que hay. Qué bueno. Esto demuestra que la inteligencia de esta mujer, yo creo que debía ser superdotada, sinceramente, o sea, sin ser exagerado. Yo creo que Cleopatra era superdotada, porque ya para dominar 9 idiomas en la época ya tenía que tener una mente prodigiosa y claro, es lo que tú decías en el vídeo con Adrián, ¿no? En el podcast de la taberna, que había tanta propaganda negativa contra ella porque tuvo que ser tan potente en su época que la campaña de desprestigio tuvo que ser la más grande que hubo hasta la fecha. Ya se hizo una también con Aníbal, también ahí diciendo que Aníbal era lo peor. Uy, lo de Aníbal no fue nada, lo de Aníbal fue llamarle tonto. Sí, o sea, Aníbal jugó las casitas, pero Cleopatra, o sea, lo que tuvo que generar en tan pocos años, y claro, o sea, eso le haría ya a César Augusto quitarle el sueño y tener que sacar toda su maquinaria de propaganda para prestigiar tanto a ella como a Marco Antonio, su amante, ¿no? Que fueron los dos perjudicados de esta campaña pandística para dejarles mal, y ojalá nos hubiese llegado lo que realmente fue, ¿no? Me ha encantado poder ver la verdadera historia no ensuciada, no enturbiada por sus enemigos. Habría sido fascinante. Es que el tema es que todavía hoy sigue esa propaganda. Sí que es cierto que cada vez pues se va haciendo más historia con perspectiva de género, igual que lo que he dicho antes, que no hay que poner a figuras como Cleopatra o como, yo qué sé, se me ocurre Isabel la Católica o Olivia como mujeres empoderadas y tal, ¿no? Porque eran mujeres de su época. Pero claro, ahora es necesario hacer una revisión histórica con perspectiva de género porque las mujeres, la mujer en la otra mitad de la historia es que estábamos ahí. Entonces, hay que revisionar, igual que se revisiona la historia, a ver, entender lo que voy a decir, masculina. La historia en general se revisiona siempre. La historia está viva. Y es una ciencia que nunca, no es como las matemáticas, que 2 y 2 son 4, no. Aquí hoy te estoy diciendo que Cleopatra era bajita, que era tal y tal, y a lo mejor dentro de 10 años aparece un óstraco
y con una descripción de Cleopatra y resulta que era todo lo contrario. A lo mejor era como un tapón de alberca y tenía el pelo rizado y pelirrojo. ¿Sabes? En la historia nunca se sabe, pero gracias a esta revisión con perspectiva de género, que no solo lo hacen las mujeres, ojo, que también muchos hombres lo hacen porque es que es lo normal, hay que revisionar. Somos el ser humano. Pues se está descubriendo las figuras femeninas importantes. Sobre todo yo como historiadora del arte estoy descubriendo, hay muchos estudios sobre mujeres artistas que han sido tapadas, que eran muchos cuadros se atribuían a pintores de la época o a sus padres, o era el taller del padre, cuando en realidad la pintora era ella, por ejemplo, ¿no? Pues esto está pasando ahora con Cleopatra, que sí, casi hacemos una excavación, una labor arqueológica entre todos los textos, entre todas las cosas que se cuentan, pues sí que podemos llegar a vislumbrar un poquito cómo era. Una mujer de su época que vivió en un momento, en una sociedad completamente diferente a la romana, libre, gobernada por derechos propios, poderosa, orgullosa de su poder, exhibía su lujo, porque era lo que se hacía en la sociedad egipcia, era exhibir todo el lujo que se tenía, más los gobernantes que eran dioses, era normal, no podía ser un dios que se presentara, ahora me viene a mí aquí uno con un vaquero y una camiseta, me dice, hola, soy Jesucristo. Pues no, hombre, me tendrás que venir mínimo con un nimbo y con una luz alrededor. Y a las espinas. Claro que mínimo, algo, ¿no? Entonces, pues claro, los egipcios los veían, eran seres superiores, tenían que mostrarse a sus súbditos de esa manera. Y luego, repito, hacía todo lo que hacía un gobernante hombre. Cazaba como los gobernantes, comandaba ejércitos como los gobernantes. Era una jinete estupenda como los gobernantes. Diplomática, espectacular. Estratega, como cualquier hombre. Gobernaba su país y punto. Hacía todo lo que tenía que hacer por mantener su gobierno y su país en una manera decente. Y es que no hay más. Sí, porque hay que decir que aunque ella sí a lo mejor tenía esa apariencia de macedónica, de griega, pero se sentía muy egipcia. Ella se sentía, y de costumbres egipcias, es decir, ella se sentía más egipcia que Macedonia, ¿no? Ella, no sé si me voy a tirar un poco a la piscina, pero no sé si fue de las pocas de la directiva macedónica que habló egipcio, el idioma egipcio, y que se interesó por la cultura egipcia y que como que mezcló lo griego y lo egipcio. De hecho, que sí, que era Macedonia, ahora también se ha montado, ahora no, hace un tiempo se montó mucho el pollo por esta serie de Netflix donde apareció una Cleopatra negra. A ver, negra no iba a ser, no. Ni blanca como Elizabeth Taylor, pues seguramente tampoco, porque por mucha endogamia que hubiese, los faraones tenían a sus esposas secundarias, muchas de ellas eran de origen egipcio. Y los egipcios, pues, tienen un tono de piel más oscuro. Yo siempre me la imagino antes de yo ver la serie de Roma, HBO, pues yo me la imaginaba a Cleopatra pues como, a ver si me explico, como, yo qué sé, como una persona que pilla un moreno que flipas en verano, ese tono. Y yo ya cuando vi como... Sí, alguien blanco que ha ido a la playa y se ha puesto moreno. Pero ese sería su tono. No sé si me explico. O sea, que ese sería el tono de piel que tendría, como un egipcio. Yo me lo imagino así, un tono más oscuro. Entonces, cuando ya la vi en Roma HBO, yo creo que es la recreación mejor hecha, pienso que más se podría acercar a la realidad de Cleopatra. Bajita, delgadita, con una nariz bastante prominente. Y el mentón también. Los ojos cuentan que hundidos y oscuros. Y los labios no muy carnosos. Y oscurita de piel. Oscurita morena. No negra, que es que aquí estamos con lo políticamente correcto. No. Yo tengo un amigo que es negro. Y yo digo, claro, es que eres de color. Me dice, ¿de color? No. Yo no soy verde, yo soy negro. Y tú eres blanca. Y si de color tú, que te queme, te pones roja. Entonces, Cleopatra no era negra, ni era blanca, era
yo creo que era ese tono y hay que quitar prejuicios y quitarlo de la cabeza ya. A Elizabeth Taylor, por favor, un poquito. Ni esa belleza exagerada, ni esos baños de leche de burra, ni esa frivolidad con la que siempre la trata el cine, producto de toda la propaganda de Augusto. No, era una gobernante más, pero mujer, extranjera y reina. Y esos fueron los 3 pecados capitales que cometió para los romanos. No, sí, aquí hay mucho melones por abrir. Ahí estabas comentando eso, me ha gustado, ¿no? El detalle de que, pues, por ejemplo, su padre ¿vale? Recibió la herencia de Alejandro por la zona de Egipto, pero si lo hubiesen enviado a Hispania, pues le hubiese dado igual, hubiese seguido hablando en griego, en macedonio, pero Cleopatra ella sí que supo coger las raíces del sitio donde estaba y, como te he dicho, estudiar la cultura egipcia, empaparse de ella, coger los dioses, las costumbres y al final pues sentirse del sitio donde estás, ¿no? Es decir, adaptarse a la zona donde estaba, ¿no? Dices, a lo mejor era la más egipcia de toda su familia, de toda su tradición, de los ptolemaicos, ¿no? Total, sí. Claro, es que vas a gobernar un pueblo al que no habla su idioma, no sigue sus costumbres, no conoce su manera de vivir y de sentir. Y por mucho que sí, que eran los faraones, que eran los dioses, que eran seres superiores, que estaban fuera del alcance, pero yo ahí la veo como una visionaria, en plan, yo gobierno para esta gente y yo tengo que conocer a esta gente. Sus necesidades, a lo mejor, y sus cosas, su idiosincrasia, al fin y al cabo. Pero es que desde pequeña estudió idiomas, medicina, ciencia, todo lo que estaba al alcance, no como comparándolo con las matronas romanas. A la mujer a la mujer matrona, siempre estoy hablando de las clases altas. La clase va a otro mundo aparte, ¿sabes? Porque si tú eras una mujer y nacías panadera, morías panadera y sabías hacer pan. Pero las clases altas, a las mujeres se las educaba para estar en su hogar, para administrar su casa, para apoyar a su marido, ser buena esposa, ser buena madre, ver, oír y callar, adular a su marido siempre y estar disponible siempre para el marido, en todos los sentidos y en cualquier circunstancia. Y eso es muy diferente a la concepción de una mujer de clase alta egipcia y un poquito también de la clase popular. Volvemos a lo mismo, son mundos diferentes. Aunque convivan en un mismo espacio, mundos diferentes. Sí, lo estábamos comentando antes de, más o menos por el principio de la charla. Es que, o sea, yo tengo la sensación como de que Roma estaba en ese momento como una esponja preparada para absorber todo ese corriente oriental, que no pudo ser, porque al final pues los planes de ellos dos, me refiero a César y a Cleopatra, pues se truncaron y al final se impuso pues el mos maiorum de César Augusto, que fue que impuso otra vez mantener las costumbres, porque Roma se estaba un poco desmadrando, estaba un poco yendo ahí de madre, se estaba sintiendo muy atraída por lo oriental. Y qué pena no haber podido conocer una Roma más orientalizada, con más idiomas diferentes, formas de vestir, de culturales, no sé, creo que habría sido algo muy jugoso y bueno, voy a ver si soy capaz en mi libro de darle un poquito de desarrollo a eso y por eso esta charla contigo está sirviendo muy bien para tener más enfoques, puntos de vista, ver diferentes perspectivas y digo, me está encantando charlar contigo, no me está defraudando la charla, estoy disfrutando muchísimo y me está encantando conocer pues, otra faceta más un poquito de Cleopatra, también desde el punto de vista artístico, desde el arte, desde tu punto de vista bien femenino, que me parece muy interesante. ¿Y te parece que veamos ya la parte en la que llega un poco ese momento crítico, ¿no? de el que muere Marco Antonio, en el que ella también se dice que se suicida, no se suicida, si es con veneno, con una víbora, es decir, todos siempre son mitos, ¿no? Como todos siempre son especulaciones, qué queda mejor para Hollywood, ¿no? Como qué puede ser más bonito. Claro, es todo igual que las otras 2 episodios que hemos contado. No se sabe si sucedieron así realmente. Que tuvieron lugar, sí. Que Marco Antonio se encontró con Cleopatra, sí. Y que se encontró César con Cleopatra también. ¿Que fue de esa manera? Quizá no. Quizá fue algo más sobrio, pero bueno, yo creo que de las pocas cosas buenas que
dijeron sobre Cleopatra fue como embellecer estos encuentros, porque al contrario de lo que en ese momento se la veía que querían transmitir con esta manera de encontrarse diciendo soy superior, mira, por ejemplo, en el encuentro con César se la critica que, mírala, se ha vestido de reina para impresionar, porque nada más que le importa el físico y la apariencia. No, es que era una reina y se tenía que presentar con la dignidad. Y si se presenta vestida como la campesina que iba en la barca, hubiesen dicho lo mismo que comenté antes con Marco Antonio, que falta de respeto para la dignidad de César, que una princesa egipcia se presente de cualquier manera. Yo creo que Cleopatra hiciese lo que hiciese, le iban a criticar. Y la criticaba ya no solo lo que creó Augusto, sino contemporáneos que la conocieron, la ponían a cara de un burro. Sobre todo Cicerón le tenía una manía que no la podía ni ver, porque Cicerón era un señor que seguía a pie juntillas la tradición más recia de la moral romana. Y claro, y Cleopatra era todo lo contrario a una matrona romana. Entonces era el demonio que había venido a ver. El demonio de Oriente. Y bueno, pues toda la propaganda que todavía sigue, pues también cayó en el momento de su muerte. Como me has comentado, pues tras la batalla de Accio, bueno, un poquito antes, ya empezó la campaña de desprestigio contra Cleopatra por parte de Augusto, que no era exclusivamente contra ella, sino que a raíz de atacarla a ella lo que buscaba era minar a Marco Antonio. O sea, es que es tan retorcido, por mucho que yo sea mi crush, es tan retorcido que en lugar de atacar directamente a Marco Antonio, la ataca a ella, porque lo pone a él como un pobrecito borracho y que ha sucumbido a los encantos de esta víbora y hechicera oriental. Hemos sido engañados, ¿no? Como dice el meme. Hemos sido engañados. Aparte, que también hay un episodio que no sé si es que se llama como las donaciones de Alejandría o algo así. Es como una especie de trato que tiene Marco Antonio y Cleopatra, que me parece que no estaba registrado. Yo todo lo que cuento es de las fuentes que he leído. Sabemos que las fuentes hay que cogerlas siempre con muchas pinzas. Bueno, pues en esas donaciones, en ese tratado que hicieron los dos de palabra, pues Marco Antonio cedió parte del territorio que fue egipcio y que ahora está en manos de Roma, se lo cedió a Cleopatra. Y no solo eso, sino que a los hijos que estuvo con Cleopatra los nombró gobernadores de algunos de esos territorios. Pero es que todavía fue más allá según cuenta. Marco Antonio estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio Augusto, por orden de Augusto. Entonces, Marco Antonio pidió el divorcio de Octavia para poder casarse con Cleopatra y él quedarse allí pues con su familia. Él había creado su familia allí con sus hijos y él se quería quedar allí, en Alejandría, porque estaba muy a gusto el hombre. Y claro, lo que en un principio pues parecía como una guerra política entre Marco Antonio no hizo otra cosa que usar como el poder que tenía como triunviro para gestionar territorios y tal. Lo que pasa es que lo gestionó mal a ojos de Augusto. Y claro, Augusto pensaría, pero este Tolai, ¿qué hace dándole el territorio que nos ha costado conquistar con perdón a esta zorra extranjera? Se le ha ido la pinza. Entonces, en venganza, lo primero que hizo Augusto fue leer el testamento de Marco Antonio en público, porque por lo visto en el testamento de Marco Antonio, él reconocía a Cesarión, el hijo que había tenido Cleopatra con Julio César, como hijo legítimo de César. Y ahí ya se abría otro melón. Si se reconocía a Cesarión como hijo legítimo de Julio César, entonces Augusto, que había sido hijo adoptivo, se le iba todo por el desagüe. O sea, y no puede haber dos Césares al mismo tiempo. Claro, le venía a comer el niñato la tostada. Entonces, pues empezó la campaña de prestigio. Y lo que eso empezó como algo político, luego ya yo creo que se convirtió en personal,
porque le había hecho un feo a su hermana. Te divorcias de mi hermana, una matrona, vamos, que ni Lucrecia en sus mejores momentos. Por irte con esa, entonces ya fue un ataque, acoso y derribo. Y esta Claro, a lo mejor Cleopatra. A lo mejor para Octavio, a lo mejor está viendo en Marco Antonio el ejemplo de un romano de bien dejándose llevar por estas costumbres orientales. Es decir, lo que tenemos que evitar que pase a todos los romanos, ¿no? Es decir, el ejemplo que tenemos que evitar a toda costa de que esto sea. Es decir, si esto se deja que fluya, pues al final todo va a tirar al oriental y esto va a ser, sálvese quien pueda. Claro, sí, también, claro, lo vería así. Es que era un ataque contra todas las costumbres que él perseguía, porque era, a ver, siempre entre comillas, y de cara a la galería. De la Domus Imperial para adentro, otra cosa, se cuenta. Pero era muy comedido, muy seguidor del Mos Maiorum, de los dioses, de las tradiciones. Y claro, ¿cómo vas a dejar una matrona romana por irte con esta? Y más mi hermana, o sea, mi única hermana. Yo creo que eso ya lo convirtió en personal. Ya empezó la campaña de acoso y derribo que extendió, que consiguió extender gracias a todos los escritores e historiadores que estaban alrededor suyo. Y sobre todo lo que más nos ha llegado son las noticias más completas, todos estos episodios, pues Plutarco, que es siglo posterior, es donde más se recoge todos estos episodios de la vida de Cleopatra y Marco Antonio. Que Cleopatra no es que se hable exclusivamente de Cleopatra, sino es a raíz de Marco Antonio se habla de Cleopatra, es como Marco Antonio tal, pero es como Cleopatra el acompañante de, no como una figura propia, que es lo que fue. Y claro, dentro, que me enrollo, era para poner un poquito de situación. Y dentro ya de todo esto, pues la muerte de Cleopatra, pues también es una construcción que se creó en ese momento. Que la tenemos por aquí, vamos a mostrar. Bueno, tenemos dos, esta es una de ellas. Sí, cualquiera. Cualquiera nos sirve. La imagen popular y la más extendida es que se dio muerte con un áspid. Un áspid es esa serpiente pequeñita, muy venenosa, que si el veneno entra en contacto con la sangre, pues es cuestión de minutos, la muerte cuenta. Pero, claro, Cleopatra es una experta en venenos. Conocía los venenos. De hecho, muchas veces que se la representa también como dándole veneno a condenados a muerte para ver si funciona o no funciona. Aquí está de Alexandre Carabanel. Ahí volvemos otra vez a que se representa a la reina egipcia con el pecho fuera. En una actitud completamente pasando del tema. Está dándole veneno a condenados a muerte, pero son seres humanos que están muriendo ante ti. Entonces, con total dejadez, en plan, tráeme otro, que le vea otro veneno a ver cómo funciona. A ver si este mata antes, mata después, duele más, duele menos. Y sí que es verdad que conocía veneno. Entonces, quizás que en lugar de darse muerte con un aspid, se tomase algún veneno. De hecho, es que ni en el momento que se sucedió la muerte, ni en la fuente, se dice cómo murió. Y la imagen que nos ha quedado de ella en el arte es esta. Es una reina vencida, una mujer vencida, desnuda. Tú te das muerte y aquí aparece siempre, si no semidesnuda, desnuda. Con un gesto aquí aparece más dormida, me parece que es una de las imágenes un poquito más, que son un poquito más respetuosas con Cleopatra, pero hay en otras en las que aparece con la mano la mano en el pecho con el aspid y mientras que en teoría le muerde y tiene una cara de placer que parece que en lugar de mordiéndole le está haciendo otra cosa. Aquí, por ejemplo, al fin y al cabo, Cleopatra era una lasciva hasta el momento de su muerte. Sí, parece que disfruto la muerte también y todo, vamos. Claro, en plan, ay, que me está mordiendo, qué gustito me está dando. No lo creo. No lo creo. De hecho, te voy a leer un trocito que recoge Dion Casio respecto a la muerte de Cleopatra, que dice, nadie sabe claramente de qué forma murió, ya que las únicas marcas que había en su cuerpo
eran 2 ligeros pinchazos en el brazo. Algunos dicen que se dejó morder por un aspid que le habían metido dentro de una jarra de agua, o quizá escondido entre unas flores. Otros señalan que había untado un alfiler, con el que solía sujetarse el pelo, con un veneno de tal propiedad que en circunstancias normales no dañaba el cuerpo en absoluto, pero que si entraba en contacto con una gota de sangre lo destruía de forma silenciosa e indolora. Si las propias fuentes dudan de cómo murió. Yo supongo, viendo también el futuro que le esperaba y viendo lo que le había pasado, si no recuerdo mal, a su hermana, creo que fue Arsinoe, que también fue exhibida como un triunfo, en un triunfo en Roma, pues yo creo que el objetivo de Augusto era, ya que la había, tanto a ella como a Antonio, los había derrotado en la batalla de Accio, pues era exhibirla como un trofeo en Roma. ¿Cómo no vas a exhibir a esta mujer, casi una china en tu sandalia, durante tantos años, por fin derrotada? Yo soy Augusto y lo haría. Y yo soy Cleopatra y me quito del medio antes de acabar de esa manera. Sí, completamente desprovista de la dignidad más absoluta. Para Octavio sería el ejemplo para mostrar a todos los romanos lo que no hay que hacer, ¿no? Es decir, el ejemplo de te voy a castigar para que todo el mundo vea lo que no se debe hacer para no ser un mal ejemplo para los romanos, ¿no? Sí, claro. Por mucha reina de Egipto que sea, ahora estás aquí como una simple esclava más. No eres nadie en comparación con Roma. Es lo que, al fin y al cabo, quiere decir Roma con sus triunfos, con estas procesiones triunfales. Que el enemigo no es nadie. Ningún imperio es lo bastante fuerte frente a Roma. Roma lo puede todo. Y llega a todo. De hecho, luego el imperio pues, fue bastante poderoso y hoy, en el siglo XXI, nos sigue flipando. Pero claro, yo hubiese hecho lo mismo que Cleopatra y me parece que fue el triunfo final más grande que pudo tener sobre Augusto. No me vas a exhibir como tu trofeo, ni me vas a despojar de mi dignidad como reina, sino que me voy a quitar del medio. Y ya. Le dejó con un desplante importante que le tuvo que tener ahí un ardor de estómago varios días. Yo me imagino a Augusto así, ¿sabe? Ahí verde de rabia como Hulk diciendo, ¿pero por qué? Hasta en su muerte fue calculadora y estratega. Sí, no, ella fue capaz de elegir los momentos adecuados para hacer cada situación y creo que hizo cosas muy, muy potentes. Y si te parece, antes de acabar, me gustaría también que viésemos la parte no solamente de arte, sino también de arquitectónica. Tú ya eres también arqueóloga. También quería preguntarte, no sé si estás siguiendo el trabajo que está haciendo la doctora dominicana, creo que se llama Catherine Martínez, está haciendo allí lleva 20 años intentando encontrar a Cleopatra, a ver si, ojalá que lo encuentre. Dice que está más cerca que nunca, o sea, suena ahí que puede ser pronto. Quería preguntarte, si finalmente encuentra la tumba de Cleopatra, ¿qué significaría esto para la historia, para el personaje? Es decir, ¿cómo podría todo esto cambiar todas las ideas que hemos mirificado sobre ella? Intentar descubrir cómo pudo a lo mejor haber sido físicamente. Es decir, ¿cómo podría todo cambiar el descubrimiento de su tumba? Si se llega a descubrir. Lo primero, dudo que la encuentren. Dudo. Porque la gran mayoría de las tumbas y no solo de tumbas, sino de palacios y de edificaciones que hicieron los Ptolomeos, pues están bajo el mar. Están bajo el mar, como pasó con el Faro, están bajo el mar. Entonces yo me inclino a pensar que la tumba se encuentra bajo el mar, como el resto de la de los reyes macedónicos. Pero poniendo el caso que la encuentre, pues sería reescribir la historia completamente, sería como vivir el momento de revivir, pero el momento del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Sería igual. Que la tumba de Tutankamón como faraón no fue nadie.
porque es que no le dio tiempo a nada y tampoco hizo nada reseñable, pero ha pasado la historia por encontrar una tumba completamente intacta. Entonces, en el momento si se llegase a encontrar la tumba de Cleopatra, primero, ¿estaría saqueada? ¿O se ha encontrado ya y como no queda absolutamente nada, no sabemos que hemos encontrado la tumba? Que puede ser. Esto ya me estoy yo tirando a la piscina. Ya, por si cuando me escuchéis no me digáis que soy una flipa. Yo me estoy tirando a la piscina, ¿sabes? Y estoy aquí marcando mis teorías. Mi primera teoría es que está bajo el mar y que no se ha encontrado ni se va a encontrar como no se busca en esta zona. Mi segunda teoría es que a lo mejor se ha encontrado y no era tan espectacular como se pensaba, y como no quedan restos, no hay inscripciones, porque no sabemos si luego se sometió a una damnatio memoriae, pues a lo mejor está ahí olvidada. O la encontramos y por fin resolvemos todos los misterios de Cleopatra y conocemos cómo era, conocemos cómo fue, conocemos cómo murió también. cómo Si fue por murió. veneno, si fue por, ¿no? Pues si fue Claro. por el picotazo. Sí. No lo sé. Sería sueño húmedo de cualquier arqueólogo, la verdad, pero sinceramente no creo que esta mujer esté en el lugar adecuado y lleva 10 o 15 años diciendo que está más cerca que nunca. No lo sé, ojalá y me equivoque. Y dentro de poco digan, la hemos encontrado. Sería un momento que reescribiría la historia. Sería absoluto cine, la verdad. Cine, pero real. Sí, a mí me encantaría que pasase. Yo también estoy contigo, o sea, creo que es más probable que no pase, que sí que pase, pero si pase, ojalá también poder tener aquí a Catalina aquí en el programa y darle la enhorabuena, pues sería una cosa fantástica. Y ya te digo, me ha gustado mucho este episodio contigo, creo que hemos arrojado bastante el uso del personaje, hemos comentado pues, sus puntos importantes, también todos los mitos que había sobre ella, y yo creo que Octavio, o sea, hizo muy su trabajo de propaganda contra ella, porque si a pesar de todo nos ha llegado todavía todo lo bueno que ella hizo, o sea, lo que tuvo que hacer tuvo que ser espectacular. O sea, si todavía nos han llegado cosas, vamos, lo que pasó en la época debe ser increíble. Especial. No sé, Augusto lo hizo genial. Es que era más listo que los ratones colorados, como se dice en mi pueblo, pero claro. Pues duele porque, duele, a ver si me entiendes, es que un personaje tan sumamente interesante y tan importante que haya pasado la historia como una simple puta que engañó a los dos hombres más poderosos del momento, que eso también dice muy poco de ellos dos. O sea, en plan, que son tontos porque se dejan engañar por una mujer, como se dice en mi pueblo, tiran más batatas que dos carretas. Dice muy poco de ellos, pero claro, es que Augusto lo hizo muy bien en este tema. Lo odio por eso, lo amo por otras cosas, pero lo hizo muy, muy bien. Y a la vista está que seguimos. Se siguen todavía creyendo muchas de las cosas que se dijo. Pues yo creo que después de este episodio me va a tocar ya conocer ya más a Augusto y a Octavio y luego a Augusto, que es un personaje que lo tengo ahí. O sea, me está generando como una relación que, o sea, quiero entrar en él, pero me da un poco de vértigo porque entiendo que va a haber ahí mil cosas, mil contradicciones. Le quedaré por una parte, le daré por otras y Sí. ya te digo, tengo un poquito de vértigo por entrar con él, pero creo que ya después de este episodio ya va a empezar a tocar ya quitar las caretas y empezar a conocer un poco más el personaje. Y bueno, antes de cerrar, quiero poner también un poquito de un compromiso, a ver si me puedes arrojar un poquito de luz. Esto ya es fantasear, es la parte que me gusta a mí, ¿no? La parte de dejarse un poquito llevar y a ver qué opina cada uno. Yo estuve charlando con Mireia Gallego cuando hice la entrevista con ella, hablando sobre Servilia, y le pregunté, le dije, ¿tú crees que Servilia era consciente de que había una conjura contra César y que lo iban a matar? Y ella me dijo, 90% yo creo que sí que lo sabía. Entonces yo le dije, ¿y por qué crees que no le dijo, oye César, esto va a pasar, cuidado que primer aviso que se vienen cositas, va a haber ahí puñalada por la espalda? Y ella me comentaba en la entrevista que al final entre su sangre, entre su hijo y su amante, su amor,
eligió por la sangre. Es decir, al final él tiró pues, su propio hijo y decidió pues, proteger a su hijo y ponerse al lado de su hijo, por eso no le dijo a César, oye, va a pasar esto, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, yo investigo un poco más y hablo también con Rebecca Ranz, que es autora del libro de Egiptomanía. Le pregunto también sobre esto, le digo, oye, mira, hablamos esto con Mireia, a ver tú qué opinas sobre Cleopatra. Y ella me dice, pues tienen cosas similares, pues yo también creo que Cleopatra hay un antes y un después, antes de ser madre y cuando no era madre. Es decir, cuando no era madre, ella defendía a su pueblo, pero una vez que tú eres madre ya todo te cambia. Y ya todo lo que hizo por César era pensando en Cesarión. Y ya para ella, suponiendo, y ya para ella todo lo que hacía en Roma o defender eso, para defender a su hijo. Entonces yo quería saber qué opinas tú, si tú crees que estos dos personajes, tanto Servilia como Cleopatra, que eran opuestos pero muy parecidos, es decir, de mundos distintos pero muy similares, por una persona en común que era César y por sus hijos, ¿crees que esto puede tener sentido? Es decir, ¿crees que Cleopatra, una vez que ella es madre, ya pensaría en tengo que hacer todo lo que pueda para que mi hijo acabe bien, para que no le pase nada? Es decir, ¿crees que esto puede tener sentido? ¿Cómo ves este punto de vista? Te pongo una aprieta, ¿no? Sí. Y no solo Cesarión, sino creo que otros 3 hijos que tuvo con Marco Antonio. O sea, toda mujer que es madre o todo hombre que es padre, dicen que hay un antes y un después en su vida, en las prioridades. Entonces, pues claro, Cleopatra miraba por el bienestar de sus hijos y protegerlo. Primero con Cesarión, porque sabía lo que le podía pasar a raíz de la muerte de César. Pensaba que si no huía de Roma, la próxima, a lo mejor no era primero ella, pero sí era Cesarión, y su misión era protegerlo, igual que quiso proteger a sus otros hijos, como hizo Marco Antonio, que Marco Antonio pues los nombró gobernadores de algunos de los territorios que devolvió a Egipto, como para tener el futuro asegurado. Es como esos padres que dicen, tengo 3 hijos y 3 pisos, le voy a dar un piso a cada niño, lo voy a poner para que cuando sean mayores ya estén tranquilitos. Entonces, pues, estoy de acuerdo con esa opinión, que sí que no dejas de vista tu deber y tu posición como gobernante y sigues mirando por tu pueblo, pero tienes un ojo para tu pueblo y otro ojo para tus hijos. Y puedes mover el ojo de tu pueblo hacia otro objetivo, pero que tienes puesto en tus hijos nunca lo vas a mover de ahí. Y eso yo creo que pasa en cualquier mujer del rango que sea Cleopatra, sea Servilia, sea Isabel la Católica, sea, yo qué sé, cualquiera. Que miras por el bienestar de tus hijos de cierta manera o para colocarlos y asegurarte que van a tener una posición donde pueden estar seguros. Entonces, sea reina o sea la mujer o el hombre más poderoso del mundo, yo creo que sobre todo el tema de la mujer por esa unión invisible de haberlo tenido tú y criado en tu vientre, y esa unión de la madre con su hijo, yo creo que siempre está como esa sobreprotección por encima de todo, creo. Muy bien, me ha encantado tu respuesta. Ya te pongo la última, te pongo un tipo de compromiso. Esto ya es una buena. Esto es una buena fumada de porro. Esto es un tema que tengo yo en mi cabeza. No sé si esto acabará aquí o no acabará aquí. Es decir, son todas suposiciones que tengo yo, que me estoy montando yo en mis ideas de lo que puedo hacer en mi futura cronía. ¿Cómo verías de loco un primer emperador romano, Cesarión, mitad romano, mitad egipcio? ¿Cómo verías esta figura como primer emperador romano? ¿Qué te parecería? Es que no lo vería como emperador, porque yo pensaría que no se hubiese hecho crear el imperio tal y como lo conocemos. Simplemente pienso, si como tú dices, no hubiese muerto César y César hubiese seguido con Cleopatra, se divorcia de Servilia,
No, de Calpurnia era con quien estaba casado. Calpurnia, ¿no? Sí. Y Calpurnia. Pues pongamos que César y Cleopatra pues se convierten en reyes de Roma, que era el rum que había que quería César convertirse en una especie de rey. Pues además se volvería un poquito a los inicios de la monarquía. No tanto que el imperio al fin y al cabo es una monarquía encubierta. O sea, una monarquía más oriental, ¿no? Una monarquía más a la egipcia, ¿no? No soy rey ni nada, yo no soy rey, pero soy rey, ¿sabes? No, pero sí. Entonces, pues quizá que sería una mezcla a lo mejor de monarquía romana y monarquía egipcia, un híbrido, ¿por qué no? No me parecería loco. Mira, mientras que no aparezca ningún extraterrestre, no me parece nada loco. Qué bueno, te agradezco mucho que me des tu punto de vista. Ya te digo, estoy hablando con muchas personas para tener diferentes opiniones. Al final, como yo digo, o sea, el libro lo firmas uno, pero lo escriben muchas personas, ¿no? Mucha gente que te da su opinión, sugerencias, punto de vista que a lo mejor no tienes en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablando con Mireia Gallego, también le comentaba esta pregunta que te he hecho a ti, y ella me decía, yo no la había pensado, me decía, tú imagínate que eliges que Cesarión sea, no vamos a decir emperador, pero sí, pues el líder de ese momento, ya una que esté más mayor. ¿Cómo habría sido una Roma futura en la que, claro, porque lo que conocemos en la historia fue que vino nuevos emperadores, que cada uno buscó expandir el imperio, expandir Roma? Pero si Cesarión en vez de expandir Roma, se hubiese centrado en amistar sus provincias romanas a la egipcia, es decir, en ver más los clientes, en ver más el pueblo de Roma, en vez de crecer. O sea, me daban perspectivas que no había pensado y dije, oye, pues muy interesante, ¿no? Ver alternativas que no fueron, cómo pueden haber sido. No es la magia de jugar con la historia, de jugar con utonías, y me da para pensar, para investigar, y sobre todo es importante también leer lo que pasó de verdad, ¿no? Es decir, si uno quiere luego fantasear, debe conocer lo que pasó para tener una referencia de dónde uno puede torcer la historia, es decir, tener ahí los hechos que pasaron realmente para ver dónde uno puede ahí esquivar las balas. Entonces, te dejo tu sincera opinión, que me ha gustado mucho. Claro, eso es como te dicen los cocineros estos de estrella Michelin, que te hacen ahí lo más cookie del mundo, y se parte de la cocina tradicional para hacer aire de, yo qué sé, de chirimoya. Pues tú tendrás que lo mismo, partir de los hechos para luego ya deconstruirlos o reconstruirlos de otra manera. Hay que partir siempre de una base. El reto es mayúsculo, la ilusión es mucha, la verdad es que es una buena excusa pues, para investigar más, para leer, para conocer más gente fantástica como tú, para tener este tipo de entrevistas. Es decir, al final, yo no sé si se puede cuajar o no, pero sí que me está permitiendo disfrutar del camino, que es lo que yo quería, tener ahí esa ilusión y un proyecto a largo plazo que fuese ilusionante, y bueno, de momento lo estoy consiguiendo. Y nada, quería darte las gracias por la entrevista. Me encanta hablar contigo, pero todavía no te voy a liberar antes de que te deje que hagas tus cosas. Siempre que hago las entrevistas me gusta que al final el entrevistado me recomiende qué persona crees o personas que estaría bien que se pasen por aquí, por Ecos del Imperium, para tener una charla y que tú conozcas, que digas, mira, creo que te puede encajar muy bien hablar con esta persona, se puede divertir charlando contigo, te puede dar un episodio interesante. ¿A quién me recomendarías que no haya estado ya en el programa? Pues no sé si han estado ya los que te voy a decir. Te voy a recomendar a 3. A ver si puede ser. Te recomiendo a Sandra Parente, que ha escrito un libro, Las máscaras de Julia. Que Sandra estuvo el sábado. Vale, mierda, no lo he visto. Espectacular. Es que los guardo para el gimnasio. Te doy el check. Los guardo para el gimnasio. Soy de esas personas que escuchan pocas leyes. Ha sido una buena invitada. Te doy el check porque ha sido una buena invitada. Se ha cumplido. Te recomiendo, no sé si has podido charlar con Juan Tranche. No, todavía no. Juan Tranche tiene un par de libros sobre gladiadores y gladiadoras, novelas, maravilloso, conoce un montón sobre el tema y es fantástico charlar con él, conoce muchísimo. Y ya con el tema de los gladiadores, pues te recomiendo a Javi Romay. Tampoco le conozco. Javi Romay se dedica, hace luchas gladiatorias. Creo que es Espiculus, el grupo que de recreación gladiatoria que tiene. Y si quieres conocer algo sobre el mundo de los gladiadores, pues te recomiendo que charles con los dos, porque son dos amores de personas, te diviertes un montón con ellos y aprendes muchísimo. Yo creo que no te van a defraudar.
Que bueno, pues luego te pide que me pases ahí luego los contactos, luego cuando cortemos, que me pongas en contacto con ellos para ver si les apetece pasarse por aquí. Y lo dicho, me ha encantado charlar contigo, no me ha defraudado para nada la charla, mucho mejor de lo que esperaba. La verdad es que es un placer escucharte cómo lo cuentas. Y bueno, yo creo que ya aquí para despedir vamos a poner aquí la imagen. Creo que le hemos hecho justicia a este personaje tan potente que se merecía, más de un episodio. Ojalá que en un futuro, ya te comenté que tenía pensado hacer un especial hablando sí de toda la vida de Cleopatra, contando un poco más en contexto, a ver si también te apetece y estás disponible para charlar. Ahí quiero invitar a ver a las compañeras historiadoras, divulgadoras, expertas en el mundo antiguo para poder charlar y ojalá que también estés disponible. Y lo dicho, mil gracias, me ha encantado charlar contigo y espero tenerte por aquí pronto. Ojalá que te animes a repetir cuando quieras. Esta es tu segunda casa siempre. Pues nada, gracias a ti por proponérmelo y por haber aguantado la chapa, que yo me pongo a hablar, hablar, hablar. No, chapa, es una bendición. Pues muchísimas gracias, Miriam. Gracias. Te veo pronto. Gracias.